Vamos a la parte que me interesa mucho de cómo aumentamos nuestros ingresos, ¿vale? Pero primero de todo, vamos a analizar qué tipo de ingresos hay. Podemos dividirlo principalmente, resumiendo mucho, en dos tipos: ingresos activos o lineales o ingresos pasivos. Los ingresos activos o lineales son los que conoce el 99% de la población. Si yo trabajo, cobro. Puedo ser un empleado o tener un autoempleo. Puedo ser taxista, masajista, psicólogo, asesor, hacer clases de yoga, etcétera. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a trabajar, cobro. Si no voy a trabajar, no cobro, me despiden o simplemente, si soy autónomo, pues no genero ingresos, ¿vale? Entonces, un trabajador, ¿qué opciones tiene para generar más dinero? Pues realmente las opciones, básicamente ya lo sabes: hacer más horas extra, conseguir otro empleo, pero ¿qué ocurre? Que al final siempre tendrás un techo de ingresos. Es decir, si tú eres taxista y cobras 50 euros la hora, tú puedes trabajar muchas horas al día, pero al final no podrás trabajar más de 15 o 16 horas porque tienes que dormir, tienes que comer, tienes que descansar. Entonces, aunque ganes mucho dinero, ¿vale? Hay trabajadores que son ricos, pues médicos, cirujanos, etcétera, son ricos porque ganan mucho, pero al final este tipo de ingresos viene limitado, hay un techo, ¿vale? ¿Y el techo cuál es? El número de horas. Si tú te pones enfermo o cualquier cosa, una enfermedad muy grave y no vas a trabajar, pues posiblemente pierdas tu trabajo, pierdas tu fuente de ingresos y no cobres, ¿vale? ¿Qué problema tiene? ¿Qué otra opción? Pues podrían ser comisiones por venta de productos. Es decir, si yo trabajo en concesionaria de coches, si yo trabajo en una inmobiliaria, compro una vivienda a un precio y lo vendo a otro, también es otra forma de ganar dinero. Esto serían ganancias del capital. ¿Qué problema tiene este tipo de ingresos? El mayor castigo en impuestos. En todos los países civilizados, estés en Europa, estés en España, estés en Latinoamérica, México, cualquier país, los rendimientos al trabajo son los que mayor castigo tienen, entre el 50 y el 70% de media, ¿vale? Ahora verás por qué, pero bueno. Y luego, pasando a otro tipo de ingresos, que estos son los que más interesan, son los ingresos pasivos, que son los que requieren poco esfuerzo por tu parte para conseguirlos. Por ejemplo, compras una vivienda, la pones en alquiler, cobras. Por ejemplo, tienes un negocio multinivel, un negocio de afiliados, eres el director de una organización y puedes cobrar bonos y comisiones por lo que trabaje tu equipo, tu organización. Por ejemplo, supongamos el dueño del McDonald's. El dueño del McDonald's o el director regional de una gran compañía, ¿vale? En este caso de McDonald's, no cobras por vender hamburguesas. ¿Por qué cobras? Porque tienes franquicias, tienes trabajadores. En definitiva, cobras por lo que hacen otras personas. Si tienes inversiones, también cobras dividendos. Hay algunas empresas que ofrecen dividendos a sus accionistas, a los poseedores de las acciones. No tienes que venderlas, simplemente compras acciones de Coca-Cola y cada año Coca-Cola, pues una vez o dos veces al año, te paga un rendimiento del beneficio de su negocio. Esos serían ingresos pasivos, ¿de acuerdo? Es decir, tienes que hacer un trabajo activo al principio para ponerlo en marcha, pero una vez que está puesto en marcha, esto te va generando, ¿vale? Te va generando comisiones. Por ejemplo, también un libro, una película, un disco, son algunos negocios o cosas, ¿no?, que te proporcionan un ingreso pasivo. Si te está gustando lo que estás viendo, te lo repito, dale me gusta, suscríbete, que no te cuesta nada y a mí me va a ayudar un mogollón a hacer crecer en mi canal, ¿vale? Vamos a tocar otro tema muy interesante, en este caso, que es la libertad financiera, ¿vale? Ahí se ha escrito mucho, hay mucha filosofía en relación a esto, pero quiero dejar claras varias cosas en cuanto a este tema. ¿Qué es la libertad financiera? ¿Qué es y lo que no es? ¿Vale? La libertad financiera, yo entiendo que no es que tengas una cantidad de dinero o ahorros, que te toque la lotería y digas, mira, tengo medio millón de euros, 1 millón de euros, ¿eso es libertad financiera? Pues depende, ¿vale? Para mí, la libertad financiera es tener un flujo de ingresos constante y predecible, ¿vale? Y estos tienen que ser ingresos pasivos, que no provengan de tu trabajo. Es decir, vamos, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Una persona que, si tus ingresos actuales son 3.000 euros, pero para mantener tu vida, tu nivel de vida necesitas 2.000, esta cantidad sería tu libertad financiera, ¿vale? Yo tengo un trabajo, soy, no sé, lo que sea, ¿no? Genero ese dinero, me sobran 1.000 al mes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo hago otros negocios, por ejemplo, tengo rentas inmobiliarias de mis inversiones, tengo un curso que se vende en automático, etcétera, y yo genero estos 2.000 o 3.000 euros, sería libre financieramente. ¿Por qué? Porque no me haría falta trabajar para cubrir mis gastos vitales, ¿vale? Y lo que os decía, este tipo de
de ingresos pasivos requieren poco o ningún esfuerzo y después funcionarían en piloto automático. Esto podría ser la libertad financiera, pero yo le doy una vuelta de tuerca más. Si yo, por ejemplo, tengo un negocio que me paga esto, ¿soy libre financieramente? Pues depende. Porque si, bueno, esto no quiero adelantarme, luego lo explicaré mejor, ¿vale? Pero bueno, es lo que os digo, si tienes una máquina de hacer dinero, ¿vale? Un negocio que te da esto y tú no estás dentro, eso sería libertad financiera. Si tú tienes 500.000 euros en el banco y te van a dar una rentabilidad anual de 10% y generas cash flows y generas intereses y tú no tienes que trabajar, eso es libertad financiera. ¿Se puede conseguir? ¿Está al alcance de cualquiera? Ahora lo veremos. Vale, continuamos. ¿Cómo calcular tu libertad financiera? ¿Cuánto necesitaríamos vivir para vivir sin trabajar? Súper interesante. Supongamos lo que decíamos, coge boli, coge papel para la grabación, si lo necesitas, ¿vale? Coge papel, lápiz, bolígrafo, lo que quieras para la grabación y quiero que pienses, si tú quieres cobrar 2.000 euros mensuales, 2.000 dólares o tu moneda, ¿qué inversión necesitas? ¿Qué capital necesitas para generar esto? La fórmula es la siguiente. Suponiendo que necesites 2.000 euros, 2.000 dólares, ¿cómo se calcula? Multiplicas 2.000 euros al mes por 12 meses que tiene el año y se divide entre la rentabilidad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la rentabilidad que puedas esperar de tus inversiones inmobiliarias, de lo que te dé la bolsa, etcétera. Eso ya depende, ¿vale? En este caso, una persona que quiera conseguir 2.000 euros mensuales, ¿qué necesitaría? Dividirlo por un 10% de rentabilidad y nos daría que necesitamos un capital inicial de 240.000 para que te genere 2.000 euros al mes siempre que tengamos una inversión promedio de un 10%. Vista cómo está la vista la cosa, que tenemos una crisis, etcétera, ¿es posible conseguirlo? Sí. Hay cierto tipo de inversiones que te van a permitir conseguirlo, inversión inmobiliaria, inversión en ciertos fondos, etcétera. Hay que buscar, evidentemente, pero bueno, es lo que decimos, 2.400 euros, o sea, 240.000 euros de inversión inicial te va a permitir generar esto, ¿está bien? Sí. ¿Quién tiene 240.000? ¿Todo el mundo? Pues no, evidentemente hay muchísima gente que no los tiene, pero esto es lo que decimos, esto sería la cantidad que necesitas para conseguir tu libertad financiera.